Bien, pues como comentaba al principio de la sesión de hoy, cuando estamos hablando de intercambio de documentos entre aplicaciones web, hoy día tengo fundamentalmente dos opciones. Una XML, que hemos visto ya con cierto detalle, y otra es JSON o JSON. JSON es un formato mucho más simple que XML, basado en la notación de JavaScript, que afortunadamente es básicamente la misma que tenemos en Python. Por lo tanto, la podemos entender fácilmente a partir de la notación para objetos que tenemos en Python, fundamentalmente diccionarios y listas. JSON, por ser quizás más simple, pues ha tenido mucho éxito. Yo diría que hoy JSON es el lenguaje o la forma preferida para expresar APIs de aplicaciones donde la información que se intercambia no es muy compleja. Cuando la información es muy compleja, JSON tiene algunas desventajas. La principal, que no tiene forma realmente de anotar semánticamente el documento, aunque se han propuesto extensiones a JSON que lo hacen, pero no son todavía muy populares. Entonces yo diría que hoy día pues XML se utiliza fundamentalmente cuando los documentos a intercambiar son complejos, y JSON se utiliza cuando los documentos a intercambiar son razonablemente simples. Bueno, JSON está definido en una RFC, a 4627, como veis. Tiene su propio media type, cabecera que puedo utilizar en HTTP, por ejemplo, y me permite representar estructuras de datos basadas, como decía antes, en diccionarios y listas. Bueno, en el caso de JavaScript se llaman objetos y arrays, pero son básicamente la misma idea. Es, desde cierto punto de vista, un subconjunto de JavaScript, por lo tanto, una parte de cómo JavaScript especifica datos y también de Python. Este es un ejemplo de JSON y, como veis, lo podríamos entender perfectamente como un diccionario en Python. En JavaScript sería la misma sintaxis la que me representaría un objeto. En el caso de JavaScript, estas serían propiedades del objeto. Esta sería una propiedad y este sería el valor de la propiedad. Y si esto fuera Python, este sería una clave dentro del diccionario y este sería el valor para esa clave. Como lo que estamos viendo en prácticas es Python, lo voy a interpretar desde el punto de vista de Python. Bueno, pues en este caso tendríamos un diccionario, como veis, que tendría varias claves. Cada una de esas claves tendría un valor. Por ejemplo, esta primera clave, first name, tiene el valor John. La clave last name tiene el valor Smith y así sucesivamente. Dentro de un diccionario, como ya sabéis, puedo poner otro diccionario. Por ejemplo, a esta clave le corresponde un diccionario. Los datos correspondientes para esta clave son un diccionario, por ejemplo, esto de aquí. Y este diccionario, a su vez, tiene una clave con un cierto valor, otra clave con otro cierto valor y así sucesivamente. Y dentro de un diccionario también puedo poner una lista. Por ejemplo, aquí tengo una clave del diccionario cuyo valor es una lista. En este caso es una lista que tiene dos elementos, dos cadenas de texto, como veis. Bueno, los elementos terminales en JSON pueden ser cadena de textos, pueden ser números, pueden ser booleanos. Me parece que no me dejo ninguno. Por lo tanto, veis que es un formato bastante simple, lo cual hace que sea muy fácil de entender, fácil también de incorporar en los programas, porque cuando yo quiero incorporar esto en un programa Python, pues lo incorporaré como un diccionario. Entonces el módulo JSON de Python va a coger este documento y si yo le digo, léeme este documento dentro de mi programa, me lo va a leer y me lo va a interpretar como un diccionario y me lo va a incorporar como un diccionario dentro de mi programa. En JavaScript, como ya he dicho, lo haría incorporándolo como un objeto. Por lo tanto, es muy fácil pasar, digamos, de la abstracción de los datos en el programa al documento que estoy intercambiando, al documento JSON. Pero también veis que es muy limitado, no tengo ninguna anotación semántica especial, nada más que el nombre de los campos que yo le haya querido dar, pero no tengo una forma de definir, por ejemplo, un lenguaje para luego validar si este documento corresponde o no corresponde con un lenguaje concreto. Y si yo quiero decir, por ejemplo, que tiene que tener obligatoriamente un primer nombre, pero no un segundo nombre, no tengo forma de especificar ese tipo de cosas. Bueno, no las tengo en JSON porque, como he dicho antes también, se han propuesto extensiones a JSON que sí tienen formas de expresar cosas muy parecidas a las que hago en un lenguaje XML. O sea, formas de decir cuáles son las etiquetas adecuadas, en este caso cuáles son las propiedades o las claves adecuadas, cuáles son los valores que pueden tener, etcétera, etcétera. Pero digamos que no es parte del JSON básico y todavía tiene una utilización bastante limitada.
Bueno, y en la práctica JSON se utiliza mucho. Prácticamente todos los lenguajes hoy día tienen módulos para interpretar JSON, para manipular JSON, perdón, para leerlo y para producirlo. Y como decía también, pues hay algunas extensiones de JSON que me permiten hacer cosas parecidas a las que puedo hacer en XML, aunque no se están utilizando quizás tanto. Y resumiendo un poco, ¿qué ventajas tiene con respecto de XML? Pues una de ellas es más compacto, en general requiere menos caracteres y por lo tanto consume menos ancho de banda, aunque depende, pero bueno, en líneas generales se puede decir que sí. Como hoy día casi todos los navegadores utilizan, y casi todos los programas en realidad que intercambian datos utilizan compresión, eso no es muy importante porque una vez que los has comprimido vienen a ocupar más o menos lo mismo en los dos formatos. En JSON es muy fácil escribir un intérprete rápido, simplemente lo incorporas dentro del código como una variable y ya está. Y es fácil de leer por personas. Bueno, XML tampoco es tan difícil, pero quizás JSON sea más fácil porque es como menos verboso, es un poquito más compacto, sobre todo cuando está bien indentado y demás. Y como inconvenientes, pues no tiene mecanismos incorporados para definición de lenguajes y validación, aunque ya digo que hay extensiones, y no hay equivalentes a los lenguajes concretos que utilizamos, ni sobre todo a las hojas de transformación de estilo, aunque también se están proponiendo opciones y en muchos casos la codificación es tan simple que tampoco es un problema muy grave. Y dicho esto, vamos ahora ya a ver en un momento dos ejemplos de documento JSON y documento XML, pero eso lo vamos a ver en un momento.